Youtubers, su programa Navegando en la Historia de México, con la conducción Tony Rivera Peñafiel, en canal de YouTube CNI Canal 40 y por iVoox Dr. Tony Rivera Peñafiel. Una vez más, es un placer estar en sus hogares, oficinas y en sus medios de transporte. Con ustedes, su amigo Tony, su programa Navegando por la Historia de México. Esta apasionante noche vamos a abarcar un tema en materia política que quedó en la historia de México. Esto al regresar después de unos breves mensajes. XHTVN CNI Canal 40. Ya estamos de regreso. Esta noche tenemos el gusto que nos acompañe en esta cápsula en línea mi compañera y mi gran amiga Ameyali Mecalco Vicuña. Démosle un fuerte aplauso. Ameyali, es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, compañero. Es un gusto estar en tu programa. El gusto es mío, Ame. Esta noche vamos a tratar un tema que nos dejó muy marcados hace 27 años y hoy aún no se termina de aclarar qué sucedió con el caso Colosio Murrieta. Claro que sí, compañero. Una gran historia. Ame, sé que eres una excelente historiadora, el cual me dijiste que tú eres la indicada para esta sesión. Gracias, compañero. Ame, para entrar en materia, quisiera que diésemos la introducción de nuestro tema. Claro que sí, compañero. Para comenzar, iniciaremos con el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien gobernó en México de 1888 a 1994, y Camacho Solís, regente en la Ciudad de México, ya que son algunos de los principales autores en la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Después mostraremos algunos discursos y propuestas interpretados por Colosio durante su campaña y elecciones de agosto de ese año en el Partido Revolucionario Institucional para demostrar que el candidato a la presidencia de la República daría un giro de 180 grados en un periodo de 16 días, los cuales duró su campaña por todo el país, con el objetivo de resolver la estructura interna del PRI y con ello gobernar para sacar al país de la pobreza extrema que se vivió en ese entonces, que motivó a la élite quitar de en medio a Colosio y cómo se llevó a cabo su asesinato. Así es, compañero. Finalmente hablaremos de la tragedia que vivió Colosio tras acercarse cada vez más las votaciones, aquellas elecciones que dejó sin vida. Regresaremos después de unos breves mensajes de nuestros patrocinadores. XHTVN CNI Canal 40. Colosio fue candidato a la presidencia de la República, nombrado en aquel entonces por el presidente Carlos Salinas de Gortari, el cual sería su sucesor. Trabajó con mucho ahínco para llegar a ser presidente de México. Su primer día de campaña como candidato fue en el Monumento a la Revolución, el 6 de marzo de 1994, mismo día que el PRI cumplía 65 años de existencia y mismos que llevaba en el poder. Vamos a mostrar un discurso que dio Colosio, dando pie a una nueva etapa del PRI, rompiendo los viejos esquemas del partido y abriendo una esperanza para las clases desprotegidas. El discurso es el siguiente. Ok, lo vamos a mostrar a continuación. Yo veo un México de comunidades indígenas,
que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. De comunidades indígenas que tienen la gran fortaleza de su cohesión, de su cultura y de que están dispuestas a creer, a participar, a construir nuevos horizontes. Yo veo un México de campesinos que aún no obtienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos, si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Veo un cambio en el campo, un campo con una gran vocación productiva, un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan, pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo y a los que hay que responderles con puestos de trabajo, con adiestramiento, con capacitación y con mejores salarios. Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación, jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadicción. Pero también veo jóvenes que cuando cuentan con los apoyos, que cuando cuentan con las oportunidades que demandan, participan con su energía de manera decisiva en el progreso de la nación. Yo veo un México de mujeres que aún no cuentan con las oportunidades que les pertenecen. Mujeres con una gran capacidad para enriquecer nuestra vida económica, política, social. Mujeres, en suma, que reclaman una participación más plena, más justa en el México de nuestros días. Yo veo un México de empresarios de la pequeña y la mediana empresa, a veces desalentados por el burocratismo, por el mar de trámites, por la discrecionalidad en las autoridades. Son gente creativa y entregada, dispuesta al trabajo, dispuesta a arriesgar, que quieren oportunidades y que demandan una economía que les ofrezca condiciones más favorables. Yo veo un México de profesionistas que no encuentran los empleos que los ayuden a desarrollar sus aptitudes y sus destrezas. Un México de maestras y de maestros, de universitarios, de investigadores que piden reconocimiento a su vida profesional, que piden la elevación de sus ingresos y condiciones más favorables para el rendimiento de sus frutos académicos. Técnicos que buscan las oportunidades para aportar su mejor esfuerzo. Todos ellos son las mujeres y los hombres que mucho han contribuido a la construcción del país en que vivimos y a quienes habremos de responderles. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales.
Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan, ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota. Son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas, un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar. Yo me propongo encabezar un gobierno para responderle a todos los mexicanos. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar. Con este discurso y de esta manera, el candidato continuó su campaña en el país. A Colosio le salió la perra brava por aquello de la frase "hasta los de casa muerde", y remiten el discurso ya visto en el video del pasado 6 de marzo del 94, donde Colosio eligió un camino propio y criticó con vehemencia el autoritarismo presidencialista. Don Julio Schlecher anota que en este discurso no tuvo la previa anuencia presidencial, ni siquiera fue conocido por Salinas, sino hasta su aparición pública. Sí, Ame. Además, don Julio nos comenta que esa misma noche del 6 de marzo conversaron en su casa. Sí, Tony, lo vio eufórico y le dijo exaltado, repitiendo trozos de su discurso, y en su momento pensó que se pondría de pie. Le faltaba auditorio, pero se tenía él mismo. Veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Es aquí donde pensamos que Colosio abrió la boca antes de tiempo, puesto que con esta frase y demás que mencionó en la apertura de su campaña, dio paso a que Salinas y su comitiva decidiera qué hacer con el candidato, ya que se vendrían abajo todo lo que el presidente había logrado, claro, para su beneficio. Y con estos discursos de Luther King que se cargaba, pues daría por hecho que Colosio estaba firmando su sentencia de muerte, y así. Así es, compañero. Mientras esto ocurría en la mente de los asesinos, Colosio propuso en sus promesas de campaña lo siguiente: hoy vivimos en la competencia y a la competencia tenemos que acudir, y para hacerlo se dejan atrás las viejas prácticas, las del PRI, que solo dialogaban consigo mismo y con el gobierno, las del partido que no tenían que realizar grandes esfuerzos para ganar. Como un partido en competencia, el PRI no tiene los triunfos asegurados, tiene que luchar por ellos y tiene que asumir que en la democracia solo la victoria nos dará la estatura a nuestra presencia política. Cuando el gobierno ha pretendido concentrar la iniciativa política, ha debilitado al PRI. Por eso hoy, ante esta contingencia electoral, el PRI del gobierno solo demanda imparcialidad y firmeza en la aplicación de la ley. Mencionan que no queremos ni concesiones al margen de los votos, ni votos al margen de la ley. Sí, Ameyali, Colosio estableció su compromiso que dicta así, y que voy a poner un video donde se confirma lo que tenemos aquí. Podríamos explicar el México contemporáneo sin la contribución de nuestro partido. Por eso, pese a nuestros detractores
y a la crítica de nuestros opositores, somos orgullosamente priistas. Debemos admitir que hoy necesitamos transformar la política para cumplirle a los mexicanos. Proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder. Concentración del poder que da lugar a decisiones equivocadas, al monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos. Reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y democrático. Reformar el poder significa fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso Federal. Reformar el poder significa hacer del sistema de impartición de justicia una instancia independiente de la máxima respetabilidad y certidumbre entre las instituciones de la República. Reformar el poder significa llevar el gobierno a las comunidades a través de un nuevo federalismo. Significa también nuevos métodos de administración para que cada ciudadano obtenga respuestas eficientes, respuestas oportunas cuando requiere servicios, cuando plantea problemas o cuando sueña con horizontes más cercanos a las manos de sus hijos. Esos son mis compromisos con la reforma del poder. Es así como yo pienso que cada ciudadano tendrá más libertades, más garantías para que sus intereses sean respetados, para gozar de seguridad y de una aplicación imparcial de la ley. Los priistas creemos en el cambio con responsabilidad. Por eso es que hemos hecho nuevas propuestas y hemos asumido nuevas tareas. Por eso es que convocamos, antes que nadie, a un debate entre los candidatos a la presidencia de la República. Hemos alentado acuerdos entre partidos. Hemos planteado revisar el listado electoral. Hemos solicitado la participación de observadores en todo el proceso electoral y la integración de un sistema de resultados oportunos. Por eso es que también hemos resuelto dar transparencia a todos nuestros gastos. Estamos por elegir candidatos a diversos cargos de elección popular. Amigas y amigos, tenemos que aprovechar este proceso para darle mayor fuerza a nuestra organización. Todos los priistas tenemos una tarea que cumplir, todos tenemos una responsabilidad que asumir. No queremos
candidatos que al ser postulados, los primeros sorprendidos en conocer su supuesta militancia, seamos los propios priistas. Asumimos todos estos compromisos de reforma republicana, de reforma democrática y federal, de reforma de los procedimientos. El 21 de agosto, los partidos políticos, todos, tendremos que sujetarnos a la ley y solo a ella, sin ventajas para nadie, sin prepotencias, sin abusos y sin arbitrariedades. Por ello, congruente con mi exigencia de una elección democrática, aspiro a que el Congreso de la Unión decida las reformas electorales que procedan, siempre a partir de los consensos que los partidos hemos venido construyendo en el marco del acuerdo por la paz, la justicia y la democracia firmado el 27 de enero. Aspiro a que juntos ampliemos la autonomía y afiancemos la imparcialidad de nuestros organismos electorales, a fin de que la voluntad popular y solo ella determine los resultados de los comicios. Confiabilidad, certeza, regularidad y limpieza electorales no pueden seguir siendo solo aspiraciones. Tienen que ser realidades que se impongan en las conciencias de los ciudadanos. De ahí nuestro compromiso con la participación de observadores en el proceso electoral. La elección es de la sociedad y por tanto no puede ser un asunto cerrado. Su transparencia exige de la participación de observadores y no excluye que de ella puedan darse el más amplio testimonio, tanto por parte de nuestros ciudadanos como de visitantes internacionales. De ninguna manera tenemos por qué mirar con temor a quienes desean conocer la naturaleza de nuestros procesos democráticos. Nuestras elecciones, y lo digo con pleno convencimiento, no tendrán vergüenzas que ocultar. Estará al frente del avance democrático de México, asumiendo sus responsabilidades y respondiendo a las exigencias de la sociedad mexicana. Encontrado con el México de los justos reclamos, de los antiguos agravios y de las nuevas demandas. El México de las esperanzas, el que exige respuestas, el que ya no puede esperar. Ese es el México que nos convoca hoy. Ese es el México que convoca mi conciencia. Ese es el México al que habremos de darle seguridad, al que habremos de darle rumbo en la nueva etapa del cambio. En síntesis, las propuestas serán reformar el poder para acabar con el presidencialismo, hacer el federalismo mexicano una realidad, establecer una nueva realidad entre el PRI y el gobierno, promover la autocracia dentro del PRI para superar actitudes que debilitan las posibilidades del cambio, reconocer la insensibilidad del PRI frente a los reclamos de la sociedad, luchar contra privilegios para acabar con el influyentismo, cerrar el paso de toda intención cerrar el paso a toda intención desestabilizadora, adoptar la premisa del cambio como única ley de continuidad, asegurar la certidumbre económica a partir de las finanzas públicas sanas, a su vez que se tradujeran en finanzas familiares sanas, y finalmente garantizar la transparencia electoral. Nos vamos a unos mensajes. Volvemos.
Así se sienten hasta 12 horas de alivio con Apronax. Apronax te ofrece un rápido y prolongado alivio del dolor para vivir el día a tu manera. Apronax, siente el alivio efectivo hasta por 12 horas. XHTVN, CNI, Canal 40. Ameyali, en lo personal, ¿cómo ves sus planes que tenía Colosio para cuando fuese presidente de la República? Pues Colosio ahora sí que era el ideal para el cambio político que vivía y que se pretendía para el cambio del país. Era lo que el país quería. Ante esto, el fin de la demagogia, de la inauguración electoral, la pluralidad política, o sea, esto básicamente iba a ser un cambio para todo el país, no nada más para el gobierno, ante todo la sociedad iba a ver ahora sí que cambios reflejados. De hecho, a mí una frase de él que me parecía muy, muy relevante era que la economía, más allá de las metas técnicas, tiene que estar al servicio de los mexicanos. Y así es, o sea, es exactamente lo que se debe de hacer actualmente. La economía no es para el gobierno, la economía es para los mexicanos. Tenemos que abastecer nuestras necesidades con nuestro propio dinero que surge de nosotros y que lo trabajamos nosotros, no que pase por manos del gobierno. Era lo que básicamente Colosio pretendía, lo que se veía reflejado en sus discursos. Y iba por muy buen camino ante esta desgracia que le sucedió, pero él era uno de los presidentes que realmente tenía el apoyo del pueblo, sin necesidad de manipular al pueblo. Sí, mira, yo también te comento lo personal. Colosio sí tenía la pretensión de sacar al país de la pobreza. Yo en lo personal, yo te cuento que en 1994 yo estaba terminando tercer año de secundaria y en aquel entonces todavía la economía sí fluía, y lo que Colosio quiso integrar fue que México fuese un país de primer mundo, y el cual me parece, ya que con esto vamos a ver el por qué se llevó a cabo el magnicidio. El pasado 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Baja California Norte, se llevó a cabo la campaña presidencial, en donde tendría lugar uno de los eventos más tétricos de la historia de México: el asesinato del candidato en medio de la muchedumbre a manos de Mario Aburto Martínez. Sí, de hecho recordemos que Diego Fernández de Ceballos, candidato a la presidencia de la República, manifestó su profundo pesar, su duelo ante lo acontecido, ya que el 23 de marzo había ido a rezar por Colosio y por el mismo Diego, para que fuesen el bien durante la campaña. Efectivamente, fíjate que en el lugar de los hechos fue aprehendido Mario Aburto Martínez como presunto autor material del crimen. El móvil del asesinato no se resolvió con la captura del asesino, ni con su confesión. Las circunstancias oscuras en que ocurrió el crimen dieron lugar a varias hipótesis. Muchas indagaban por la conspiración, aunque se manejó como el asesino solitario. Todo llegó sin producir fruto. Agarraron a varios sospechosos, pero salieron libres unas horas después, demostrando que no tuvieron nada que ver en el crimen, y el autor material fue sentenciado a 45 años de prisión. Así es, compañero Tony. Y bueno, en medio de todo esta trama que se vivió y que se vivía dentro del partido político del PRI, no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos continuaron buscando un candidato que sustituyera a Colosio. Al poco tiempo de su muerte, ahora sí que a ellos no les interesó el duelo de la familia. Ellos siguieron hasta encontrar
el presidente que lo sustituyera. Entre ellos estaba Fernando Gutiérrez Barrios, exsecretario de Gobernación, Fernando Ortiz Arenas, presidente nacional del PRI, Ernesto Zedillo Ponce de León, exsecretario de Educación Pública y coordinador de la campaña de Luis Donaldo Colosio Murrieta. En la madrugada del 29 de marzo, Ernesto Zedillo fue nombrado candidato a la presidencia de la República por el PRI, donde el aquel entonces gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, presentó un video supuestamente en el que Colosio identificaba a Zedillo como miembro de la generación del cambio. Así, con esto se definió su nombramiento. Básicamente, con el video que se presentó, se demostró el nombramiento y se nombró presidente a Zedillo. Claro, compañera, así se llevó a cabo estos acontecimientos que acabas de mencionar. Yo recuerdo que estábamos dialogando que si Camacho Solís, quien era el ex regente de la Ciudad de México, fuera el candidato idóneo para la presidencia, en lo que otros decían que Zedillo era el candidato idóneo, pero en efecto él quedó electo como candidato para continuar lo que Colosio había empezado. Y lo que yo recuerdo en esos días, además de lo que te acabo de contar, se vivió una fuerte tensión. No podías hablar libremente del tema como ocurre hoy en día con lo del bicho 19. Si hablabas del candidato muerto, era luego al botellón, sin averiguar nada. Y mientras se aclaraba al autor de ese crimen, Mario Aburto Martínez, salían hasta 5 personas parecidas a Mario Aburto Martínez, que ni los periodistas ni el pueblo sabían quién era el verdadero asesino de Luis Donaldo Colosio. Igual, y se veían igualitos, o sea, la cara, la estatura, la forma de vestir, en fin, todo. Y los videos se repetían constantemente con Jacobo Zabludowski en aquel entonces. Hasta decían que el que estaba preso era inocente. Así es, compañero. De hecho, ese tema fue muy sonado porque así es. O sea, no fue un aborto, fueron millones. Uh-huh. Lo que igual se comentaba era que habían dos agentes policíacos que sabían la verdad, que estaban detrás de la verdad y que querían apoyar a la familia porque realmente la señora, su esposa de Colosio, estaba mal. O sea, ¿sí? al partido político del PRI no le interesó el duelo de la familia. Yo lo que recuerdo de la señora Murrieta, que efectivamente que la internaron porque sufrió un colapso nervioso, igual que a su marido. Bueno, Colosio estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte. Yo recuerdo dando como al 10 para las 11 de la noche, se anunció que el candidato había fallecido, y mientras su esposa continuaba internada, pero ella murió, o sea, entre comillas, 4 días después de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Pues recordemos que a lo mejor fue 5 días después. Recordemos que ella padecía de cáncer, ella estaba mal. Sí. Todavía esta noticia devastadora. Ajá. Y fue una tragedia realmente que se quedó impune, que no se hizo nada. Sí, efectivamente. Y bueno, mientras platicamos tú y yo de los detalles, vamos a unos mensajes y regresamos. Hola mami, ¿cómo estás? Bien. ¿Vos sos Antico? Sí, Jorgelina. ¿Te vas a hacer depilación total? Sí. Bien. Vos no me tenés a mí, ¿no? No. Yo fui a verte al banco por un préstamo. ¿Yo te atendí? Mamita, qué manera de dar vueltas, ¿eh? Sí, no lo defino yo. No, si ya sé, ya me di cuenta. Si no se te movía ni un pelo. Yo yendo y viniendo. Por suerte fui al francés y le di para adelante. Me dieron el préstamo al toque.
De un tirón. Qué bueno. Bueno, a ver, mami, date vuelta y relájate. Pará, esto está muy caliente. ¿Sabes cómo estaba yo? Préstamos simples de BBVA Francés. Simples de sacar, fáciles de disfrutar. ¿Casanelo? Sí, soy yo. Da vuelta de la vida, Casanelo. ¿Nos conocemos? Usted trabaja en el banco de enfrente, ¿no es así? Sí. Yo fui a pedirle un préstamo personal para cambiar el auto. Ah, no, uno ve tanta gente por día que... Y a todo le da la misma vuelta que me dieron a mí. Qué manera de pedirme cosas, Casanelo. Yo no soy el dueño del banco, digo. No veo. Casi lo molesto a mi cuñado. Que le va bien, ¿sabe? Qué suerte. No hizo falta, porque fui al francés y le di para adelante. Me dieron el préstamo, tasa fija en pesos, al toque. Muy sencillo. Qué grande la jeringa. Así que la va a sentir un poquito, Casanelo. No. Qué ironía, ¿no? Préstamos simples de BBVA Francés. Simples de sacar, fáciles de disfrutar. Ya estamos de regreso en su programa Navegando en la Historia de México. Bien, ya estamos por terminar nuestro programa y para concluir lo que hemos visto, Ame, ¿no te parece que hasta hoy no se haya aclarado certeramente el crimen? Así es, compañero. La mayoría de los mexicanos seguimos creyendo que se trató de un crimen de Estado. Pocos creemos realmente que Mario Aburto haya planeado y ejecutado el asesinato por sí mismo. Pero pues después de leer el expediente de este caso, parece más fastidioso creer que haya sido un complot, al menos por la información disponible. Te comentaba que habían dos inspectores de este caso que sabían la verdad y que obviamente fueron asesinados porque a nadie le convenía que saliera la verdad. Sí. Ellos ya tenían las pruebas reales en sus manos, ya estaban por sacarlas al público. Sí. Y desgraciadamente pues fueron asesinados por la misma gente que nosotros consideramos responsables, que es el gobierno del PRI. Claro, Ame. Efectivamente, nosotros llegamos a sospechar que el autor no era Mario Aburto Martínez, sino que venía del mismo gobierno. Cosa bueno que no lo podemos comentar aquí y nos disculparán radioescuchas, youtubers, pues no lo podemos comentar porque podemos sufrir una censura en nuestro canal. Pero bueno, así está efectivamente. Y viendo el contexto de 1994 y la irritación que causó el expresidente Salinas al interior de la campaña de Colosio por su falta de apoyo claro y sin reserva que se narra en el expediente, dieron pie a que se dijera que el autor intelectual habría sido él, pero el magnicidio afectó gravemente el final de su sexenio y contribuyó junto con la presunta corrupción de su hermano Raúl, de apellido Salinas de Gortari, quienes todos recordarán que fue un ingeniero muy destacado y que los aciertos de su sexenio hayan sido opacados y el recuerdo de la Vox Populi de su gobierno sea hoy mayormente negativo. Ameyali, de verdad en esta cápsula fue muy agradable tener esta plática y que nos hayas acompañado a lo largo de la misma. Al contrario, compañero, es un placer estar aquí contigo. Te agradezco que me hayas invitado a tu programa y haber conversado de este tema tan importante para la historia de México, que desgraciadamente quedó impune y hasta la fecha sigue debajo del agua. Pero de verdad muchas gracias por haberme invitado, fue todo un gusto y espero se vuelva a repetir. Claro, Ameyali,
Espero que no sea la última sesión, que nos veamos, platiquemos, que haya más cápsulas, porque hay más temas que platicar, debatir. Y pues la verdad, este tema pues se me hizo muy interesante. Y de verdad te agradezco que nos hayas apoyado con la información. Y a ustedes radioescuchas y youtubers, los invitamos a su próximo programa, Navegando en la Historia de México, con su amigo Tony Rivera Peñafiel, por CNI 40 en YouTube y en iVoox, Dr. Tony Rivera Peñafiel. Hasta la próxima. Eso, triunfando como los grandes. Así es.